Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares, espero que hayan tenido un excelente día. Les quiero dar la bienvenida a este curso, a nuestro segundo curso gratuito del 2023. El curso es Conociendo la estructura de la norma ISO 27001. Quien nos acompañará será el expositor José Moreno. Y en el desarrollo ustedes van a poder aprender y muchas cosas nuevas, interesantes, que le podrán consultar al expositor. Una vez finalizado el curso, chicos, les pido que por favor no se vayan a retirar y que nos acompañen unos minutitos más porque tenemos una noticia muy importante que darles. ¿Sí, chicos? Así que nada, ahora le doy el pase a José Moreno para iniciar el curso. Adelante, José. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida pues, a este segundo curso gratuito, gracias a Cicera Enterprise, que nos permite pues, ampliar o ofrecer este tipo de conocimiento a personal que ya trabaja en seguridad de la información o que tiene interés en temas de seguridad de la información, ¿no? En esta oportunidad se va a brindar pues, el curso Conociendo la estructura de la norma ISO 27001, que es la norma internacional más implementada en temas de seguridad de la información. Quien les habla es el ingeniero José Antonio Moreno Vergara, ingeniero de sistemas titulado, especialista en ciberseguridad y hacking ético, en CETAM de la Universidad Católica. También tengo una especialización en Cloud Computing, usando Azure, AWS y GCP. También tengo certificaciones en la ISO 27001 como líder implementador, líder auditor. Continuidad de negocio, la ISO 22031. También estoy certificado en el uso de metodologías ágiles como son Scrum Master, Agile Coach y el tema de Service Desk Leader Professional. Tengo experiencia como líder implementador bajo la norma 27001. Actualmente trabajo en una empresa implementando un SGCI. Y bueno, ahí tienen pues el QR de mi LinkedIn para los que quieran pues contactarme o validar la información que les estoy brindando. Como información adicional, bueno, actualmente me desempeño como oficial de seguridad de la información en una empresa del rubro de outsourcing contable y de nóminas. También soy analista senior de procesos de logística, tanto para el área pues, de compras, gestión de inventarios y temas de almacenamiento. Sí, el primer tema que vamos a tocar, pues, vamos a hacer una breve introducción a la norma ISO 27001. ¿Qué es la norma 27001? La norma como bien lo dije al inicio, es la norma más implementada en temas de seguridad de la información y es la más aceptada, ¿no? En temas de seguridad, ciberseguridad y protección de la privacidad de la información. ¿Por qué? Porque esta ha sido diseñada para proporcionar requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad de la información. Esta norma puede ser utilizada no solamente a nivel empresarial, sino también por empresas que quieran validar, ¿no? O verificar que nuestra organización, la organización para la cual trabajamos, cumple con los requisitos de seguridad de la información. Entonces, esta norma puede ser usada tanto por las partes internas como partes externas. Dentro de la norma, ¿no? Se incluyen algunos requisitos para analizar, valorar y tratar los riesgos de seguridad en la información. En realidad, este es el corazón de la norma ISO, ¿no? Poder analizar los riesgos de seguridad, valorar en cuestión de impacto y probabilidad, y luego, pues, darle un tratamiento a estos riesgos. ¿Qué otros beneficios tenemos con una norma 27001? Pues genera competitividad
de la propia organización que implementa un sistema de gestión de seguridad de la información frente a otras que no tienen una certificación, ¿no? Voy a poder, como empresa, como organización, voy a poder, digamos, validar que la seguridad de la información está certificada con mi empresa, a diferencia de otras. ¿Qué empresa no va a querer y trabajar con una organización que ofrezca seguridad en sus procesos, ofrezca seguridad en sus procedimientos, ¿no? Esto nos da una ventaja competitiva en el mercado. También la norma se adecua a las necesidades de la empresa, permitiendo que podamos certificar todos los procesos, obviamente que estén definidos en el alcance del SGCI, ¿no? Tenemos que, en el alcance que vayamos a definir, tenemos que definir bien claro qué proceso o qué procesos se van a incluir en la implementación del sistema de gestión. Los requisitos establecidos en estas normas son genéricos. Cuando habla de genéricos, quiere decir que puede ser aplicado para cualquier empresa. No importa el tamaño, no importa el rubro, puede ser aplicado a cualquier empresa. Y genera capacidad de cumplimiento legal. Algo que la norma 27001, digamos, nos pide cumplir, ¿no? Y es una ley aquí en Perú y en otros países también, como España, México, entre otros, ¿no? El tema de la ley de protección de datos personales. Y esto es una ley aquí en Perú y ya tenemos también el reglamento que está vigente. Esta norma nos pide que cumplamos con este requisito. Bien, no podemos hablar de seguridad de la información sin mencionar los pilares, ¿no? 3 dimensiones de seguridad de la información, que son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. A ver, definamos cada uno de ellos. La disponibilidad es la propiedad que permite que la información, de acuerdo a su clasificación, sea accesible y utilizable. Esto supone que la información pueda ser recuperada en el momento que se necesite, evitando su pérdida o bloqueo. Esta es una característica o capacidad de asegurar la fiabilidad y acceso oportuno a los datos. Si la alta gerencia, ¿no? El gerente general necesita obtener información para poder tomar decisión frente a un caso de negocio, una oportunidad de negocio, tiene que tener información oportuna. La información tiene que estar disponible cuando él lo requiera. Esto va a dar agilidad a la hora de tomar las decisiones, ¿no? de acelerar ese tipo de procesos. La confidencialidad es la propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea revelada a quien no esté autorizado. En efecto, hay que salvaguardar la información dependiendo de la clasificación que ésta tenga. Con la confidencialidad debemos garantizar el necesario nivel de secreto de la información. Obviamente el tratamiento que deba seguir. Si yo tengo un tipo de información restringida, es decir, que solamente puede ser compartida por la alta gerencia y por algunas jefaturas, esta información no puede llegar a manos, por decir, de los subordinados, por el área administrativa, por los colaboradores del día a día, de repente, ¿no? Entonces, es porque es información clasificada y se tiene que tratar como tal. El tema de integridad. Propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de los activos. ¿Qué quiere decir? Que la información no debe ser modificada. No debe sufrir ningún cambio, ya sea en tránsito o en reposo. ¿De qué manera yo puedo asegurar que mi información sea íntegra, no sufra cambios? Cifrando, ya sea pues mediante canales seguros de comunicación o cifrar los dispositivos de almacenamiento que pueda tener. Seguridad de la información y ciberseguridad. Son temas, digamos, son conceptos que suenan similar, pero
tienen mucha diferencia entre sí. Si bien es cierto, la seguridad de la información es más general, más global, y dentro de ellas están contenidas la seguridad informática y la ciberseguridad. La seguridad de la información refleja la estrategia del negocio para proteger la información a través del análisis de riesgos, como ya lo hemos dicho anteriormente. Se definen políticas, ¿no? O un plan director para poder abordar esta gestión, ¿no? Gestión de riesgos. Sin embargo, la seguridad informática es una parte específica del primero. Y aquí en este campo se realiza una configuración segura de componentes tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo el hardening, que muchos de nosotros habremos escuchado, ¿no? Que es realizar configuraciones seguras a nuestros dispositivos. Como por ejemplo, pues utilizando tecnología antivirus, ¿no? Tecnologías como son software antivirus, detección de intrusos, ¿no? Doble factor de autenticación, también. Esto forma parte del hardening. Cifrado de datos, entre otros. Sin embargo, la ciberseguridad se ocupa de la seguridad en el ciberespacio. Es decir, la intersección entre la seguridad de las aplicaciones, las redes, Internet y la infraestructura crítica. Un ejemplo de un control de ciberseguridad podría ser el WAF, ¿no? Un firewall de aplicaciones entre mi infraestructura y la aplicación y el acceso a la aplicación web, ¿no? Con la cual se trata la información. Historia de la ISO 27001. La ISO desde el 98 pasó a ser un nuevo estándar certificable, ¿no? Pero no formó parte de una ISO, ¿no? de una ISO, sino era como un informe, ¿no? La BSI avalaba este tipo de estándar certificable, ¿no? Su primer nombre fue la BS 7799. Y en 1999 se hizo una primera revisión. En el 2002, en la tercera revisión, se dio un acercamiento a la ISO 9001 y a la 14001. Y en el 2005 se consagró como el estándar internacional en seguridad de la información. Esta fue la primera versión. En el 2013, dicho sea de paso, norma que todavía sigue vigente, se dio la segunda revisión, o la primera revisión de esta ISO 27001, y en el 2022, es decir, el año pasado, se ha actualizado esta norma, ¿no? Ha habido una revisión y ha habido algunos cambios significativos. La ISO 27003 nos da las pautas de cómo implementar de manera efectiva un SGCI. Acá podemos notar que a nivel administrativo, la estructura de la 27001 nos va a brindar siete numerales para poder implementar de manera efectiva nuestro sistema de gestión. También vamos a tener el anexo A, que son los controles técnicos para la seguridad de la información. Y la ISO 27002 es el código de buenas prácticas para poder hacer una implementación efectiva de estos controles. Todo ello forma parte de la ISO 27001. Vemos acá la estructura, cómo se divide, cómo está estructurada la norma 27001. Un momento, por favor. Acá vemos cómo está estructurada la norma 27001. Los tres primeros numerales, bueno, son objeto y campo de aplicación de la norma. Nos explica brevemente dónde podemos aplicarla y cuál es el objetivo de la implementación de esta norma. Las referencias normativas, términos y definiciones que se ven a lo largo de la implementación de un SGCI. Y desde el punto 4 hasta el punto 10, 7 numerales que se van a implementar y se van a adaptar a un ciclo de mejora continua, al ciclo de Deming. Y esta es una estructura pues a alto nivel. También tenemos los controles técnicos, ¿no? En este caso, de la norma vigente todavía, que es la 27001-2013. Tenemos ahí 3 niveles en los que se dividen los controles del anexo A. Son 14 cláusulas de control
35 objetivos de control, y estos engloban los 114 controles para la seguridad de la información. Como ejemplo, pues miren, veamos la política de seguridad de la información, a ver cómo se subdivide, ¿no? Veamos la A511, que son políticas para la seguridad de la información. Acá se da una breve definición del control, que nos indica pues que se debe definir un conjunto de políticas para la seguridad de la información y aprobada por la dirección para publicarla y comunicarla a los empleados y a todas las partes externas pertinentes. ¿Cuál es el objetivo de implementar este grupo de controles? Porque esto obviamente pertenece a un grupo de controles. El objetivo es brindar orientación y soporte por parte de la Dirección para la Seguridad de la Información de acuerdo con los requisitos del negocio y con las leyes y reglamentos pertinentes. Esto pertenece al subgrupo de orientación de la Dirección para la Gestión de la Seguridad de la Información y al Grupo General de Controles, Políticas de la Seguridad de la Información. Y así están definidos todos los controles del anexo A. A ver, un momento, por favor. Bien, veamos. Entonces, de esta forma está, digamos, dividido el anexo A, ¿no? Entre política de seguridad de la información, organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos, gestión de activos, control de acceso, criptografías, seguridad física y ambiental, seguridad de las operaciones, seguridad de la comunicación, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, relaciones con los proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la información, gestión de continuidad de negocios y cumplimiento. Así es como está dividido el anexo A de la ISO 27001. Aquí, en el tema 2, vamos a profundizar sobre los numerales de la ISO 27001. El contexto de la organización. Dentro del contexto de la organización, vamos a poder ver 4 puntos importantes. En el primer punto, en el 4.1, comprender la organización y su contexto. Vamos a poder ver qué debemos evaluar para poder comprender a la organización. Luego también comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los famosos stakeholders. En el 4.3, determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Y en el 4.4, el sistema de seguridad de la información en sí. Veamos. Cuando hablamos del contexto de la organización, ¿no? Esto es como una función integral. Tenemos que analizar, la empresa se tiene que analizar a sí misma y analizar el mundo que lo rodea. Este análisis, como bien lo indica, tiene que ver con cuestiones externas e internas. Veamos. Cuando hablamos de contexto externo, hablamos pues del contexto socio y cultural, tecnológico, financiero y macroeconómico, competitivo, me refiero a la competencia, ¿no? Que otras empresas brindan los mismos bienes y o servicios que la empresa para la cual trabajo, que mi empresa, político, legal, normativo y reglamentario. En el caso, pues, de coyuntura política, en el tema legal, por ejemplo, leyes como la protección de datos personales, ley de delitos informáticos, ley de uso de certificado digital para las firmas, etcétera. También tenemos que evaluar el contexto pues, natural, el contexto ambiental, ¿no? Saber si estamos expuestos, pues, estamos ubicados de repente en un lugar sísmico, ¿no? Donde hay pues muchas lluvias y nuestros activos están expuestos, en fin. Tenemos que evaluar todo este contexto para poder entender la necesidad de la organización. ¿Y qué metodología nos va a ayudar para esto? Pues un análisis PESTEL, ¿no? De repente muchos ya lo conocen. Con este tipo de análisis vamos a poder analizar
el aspecto legal, político, económico, social, tecnológico y ecológico. O como le decía, un ejemplo puede ser así, si mi organización está ubicada en un lugar sísmico, ¿no? Que probablemente comprometa el funcionamiento de mis activos o el funcionamiento de mis operaciones. El tema tecnológico, si actualmente estoy acorde a la tecnología actual, puede ser que, por ejemplo, muchas empresas todavía usan Windows 7. Sabemos que actualmente pues, Windows 7 no tiene soporte técnico. Sin embargo, hay empresas que todavía usan este sistema operativo que está obsoleto. Ahora, el poder, digamos, migrar a un sistema operativo más avanzado, obviamente amerita el cambio de tecnología. No puedo instalar un nuevo sistema operativo o uno de los sistemas operativos actuales en un equipo que tiene pues más de 10 años ya de antigüedad, ¿no? Si, mi sistema pues prácticamente no va a soportar las nuevas tecnologías este equipo. En el tema social, hablamos pues de de la cultura, ¿no? De la cultura organizacional, ¿no? La cultura en seguridad de la información. Es muy importante que los empleados tengan una cultura en seguridad de la información. Es vital, ¿no? Que en toda empresa haya esto. Temas legales, como lo mencionaba, ley de protección de datos personales, ley de delitos informáticos, ley de firma digital, el ambiente político, ¿no? La coyuntura, por ejemplo, ahora estamos viendo el tema de la delincuencia, ¿no? Cómo la delincuencia ha ido avanzando, no solamente a nivel en las calles, ¿no? Cómo roban y matan gente, sino también a nivel tecnológico. Ya los delincuentes, pues, usan la tecnología para poder cometer actos delictivos como estafas, ¿no? Digamos, fraudes, ¿no? Robo de identidad, etcétera. Económico, cuando hablamos del tema económico, la inflación, ¿no? Que actualmente, pues, está en un 12%, según las últimas noticias que he evidenciado. Estábamos en un 2%, si bien es cierto, aún mantenemos el nivel más bajo en Latinoamérica, pero aún así esto sigue subiendo y esto pues nos va a perjudicar a nivel organizacional, perjudica a las empresas. Y esto es lo que tenemos que evaluar también. El contexto interno, cuando hablamos del contexto interno, hablamos pues de la cultura organizacional, las políticas y objetivos que estén implementadas dentro de la organización, el gobierno organizacional, la estructura que tengamos dentro de la empresa, roles y responsabilidades para la seguridad de la información que estén definidas, las normas, directrices y los modelos que se hayan adoptado dentro de la organización y en los procesos, procedimientos, capacidades en términos de recursos y conocimientos, si tengo el personal idóneo, tengo el personal adecuado para la ejecución de las funciones, si tengo la estructura física y el ambiente adecuado para el desarrollo de estas funciones, los sistemas de información y flujos de información para la toma de decisiones. Y obviamente las auditorías previas. Todo proceso, toda mi organización debe ser auditada para saber en qué estado me encuentro, ¿no? Para saber el estado actual de mis operaciones. Entonces, las auditorías van a dar un valor significativo para la toma de decisiones. ¿Qué herramientas nos apoya en este sentido? Pues el análisis FODA, ¿no? Vamos a poder determinar las fortalezas que tiene la organización, cuáles son sus debilidades para el alcance de los objetivos, las oportunidades que tenemos en el contexto externo y qué amenazas latentes nos podrían afectar. Hablamos también de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Partes interesadas de tipo interno
y las partes interesadas externas. Las partes interesadas internas, pues, son el personal, la alta gerencia, la dirección de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que esperan con la implementación de un SGCI? Entonces, eso es, tenemos que comprender esas necesidades. Y también de las partes externas, ¿no? Los accionistas, de repente las personas que quieran invertir en la organización, clientes, proveedores, etcétera. Alcance del SGCI. Esto es lo que vemos también en el punto 4, ¿no? En el contexto de la organización. Se va a definir dónde y para qué va a ser aplicable exactamente el SGCI. Y dónde no lo va a hacer. Establecer el alcance es una actividad clave que determina el fundamento necesario para todas las otras actividades. Definitivamente, para nosotros determinar el alcance debemos hacer un análisis exhaustivo, en el cual debamos determinar dónde y para qué va a ser efectivo nuestro SGCI. ¿Qué consideraciones se deben tener para definir el alcance? Considerar los requisitos de seguridad de la información que se han identificado en el 4.1. Considerar los servicios críticos que puedan causar un gran impacto en la organización. Digamos, si mi empresa es una empresa que desarrolla software, yo tengo que considerar ese servicio como crítico. Yo no puedo, digamos, permitir que ese servicio se caiga, ¿no? O afecte los sistemas o los programas que yo ya haya sacado a producción. Entonces tengo que evaluar cuáles son mis servicios críticos. Debemos definir el alcance y los límites de la organización. Muchas empresas tienen muchas sedes, ¿no? Con procesos, obviamente, y probablemente distintos. Entonces, se tiene que definir dónde y para qué proceso va a ser efectivo el SGCI. Definir el alcance y los límites de la tecnología de comunicación de la información. Saber hasta dónde o hasta dónde protege, ¿no? Mi sistema de gestión a la infraestructura de comunicación, ¿no? Entonces, esto lo tengo que definir en el alcance. Si yo sé que mi organización, pues, es una empresa de desarrollo de software, obviamente tengo que cubrir todas las aristas que involucren el desarrollo de software. También debemos definir el alcance físico y los límites, justo lo que mencionaba con el tema de la locación, ¿no? Muchas empresas tienen muchas sedes, entonces tengo que definir cuál es el alcance físico, ¿no? Si de repente la sede A, la sede B, la sede C, fuera cual fuere. Integrar el alcance y límites elementales para obtener el alcance y los límites del SGCI. Y considerar las actividades externalizadas, como las interfaces y dependencias requeridas. En el punto 5, liderazgo. Veremos, pues, el tema de liderazgo y compromiso, ¿no? El liderazgo y compromiso que tiene la alta dirección para con nosotros, con las personas que implementamos un sistema de gestión. ¿Qué es la política? ¿No? ¿Qué es una política? Y la política de seguridad de la información. Los roles organizacionales, responsabilidades y autoridades que están involucradas en la implementación de un SGCI. La alta dirección es un grupo de personas, ¿no? Puede ser una persona o un grupo de personas, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Son las que dirigen y controlan la organización al nivel más alto. Es decir, tienen toda la responsabilidad por el sistema de gestión. En ellos recae esa responsabilidad. Ellos tienen que avalar las recomendaciones que, como expertos en seguridad de la información, le vamos a brindar. Si ellos no apoyan ese aspecto, realmente no se va a poder implementar de manera efectiva nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Un ejemplo sería, pues, que nosotros implementemos de repente el cambio de contraseñas, que sea, pues, cada mes o cada 45 días. Hay muchas personas que se van a oponer, ¿no? Muchos usuarios que se van a oponer a eso, porque simplemente les es tedioso, ¿no? Les es tedioso estar cambiando de contraseñas a cada rato. Y van a haber quejas, van a haber personas que van a quejarse de repente al gerente, con el área de tecnología, pidiendo que por favor
no los consideren en ese tipo de políticas, porque para ellos les resulta difícil cambiar de contraseña, estar memorizando otra contraseña distinta. Sin embargo, esta es una práctica, esta es una de las buenas prácticas que se dan en las organizaciones. Si la alta dirección no nos avala, no nos apoya con esa decisión, ¿no? O con esa propuesta, entonces simplemente no vamos a poder implementar de manera efectiva la seguridad de la información en la empresa. La alta dirección también delega autoridad en la organización y proporciona los recursos. Si bien es cierto, cuando nosotros necesitamos implementar tecnología, ¿no? Vamos a necesitar recursos tecnológicos, de repente de personal, y la alta gerencia tiene que estar comprometida en brindar estos recursos. También participa de la revisión, ¿no? De la revisión del SGCI. Una vez que se pasa un proceso de auditoría, la alta gerencia tiene que estar, o la alta dirección tiene que estar enterado de los resultados. La política. La política es una declaración de las intenciones y dirección de una organización. Es donde vamos a poder validar o verificar qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que busca la empresa fomentando esta política. El contenido de una política guía las acciones y decisiones acerca del tema de la política. Por decir, si es una política de seguridad de la información, ¿qué es lo que espera la organización con esta política y cuáles son las directrices, cuáles son los lineamientos que se deben seguir para la seguridad de la información? Una organización puede tener varias políticas. Como bien algunos ya hemos podido, pues, de repente ver en nuestras organizaciones, hay políticas de acceso, políticas, bueno, lo que está de moda, política de teletrabajo, política de acceso físico a la organización. Cuando hablamos de acceso físico, pues hablamos de que para ingresar a ciertos lugares, ¿no? A ciertos, digamos, a ciertas habitaciones, a ciertos espacios de la empresa, pues hay un nivel de acceso, ¿no? A veces tenemos que registrarnos con nuestro código, tenemos que registrarnos con la tarjeta de proximidad, tenemos que registrarnos con un lector biométrico, en fin, ¿no? La empresa, la organización va a determinar el nivel de seguridad que quiere implementar a un determinado espacio. Por ejemplo, a la sala al data center, ¿no? No cualquiera puede ingresar, tienen que ingresar las personas que estén autorizadas. Aquí vemos, pues, la jerarquía de las políticas, ¿no? Las políticas generales de alto nivel, ¿no? Las que guían en general a toda la organización. Una de ellas podría ser el código de conducta, ¿no? Que no haya peleas, pues el respeto mutuo entre todos los colaboradores, en fin. Luego continúa, pues, la política de seguridad de la información, que es la política guía que va a guiar a las demás políticas con respecto al tema de seguridad, ¿no? Las políticas de tema específico, como bien lo decíamos, ¿no? Política de control de acceso, política de escritorio limpio y de pantalla limpia, como de repente en algunos en nuestras organizaciones hemos podido evidenciar este tipo de políticas. Política de copia de respaldo, ¿no? Que todas las organizaciones están obligadas a mantener una copia de seguridad cada cierto tiempo. El tiempo ya lo define cada organización, dependiendo de la información que maneje, ¿no? Si yo sé que esa información que si yo pierdo en un día, mis operaciones no pueden continuar, entonces tengo que implementar un plan que me permita mantener mi copia de seguridad del día. Política de control criptográfico, ¿no? Poder aplicar la criptografía a mis activos, ya sea a información que esté, pues, en tránsito o en reposo. Y aquí hablamos de la política de seguridad. La política de seguridad de la información describe la importancia estratégica del SGCI, ¿no? En ella vamos a poder definir cuál es la guía, cuál es el propósito o cuál es la ruta a seguir, cuáles son los lineamientos en seguridad de la información que
que establece la organización, que establecen las empresas. La política dirige las actividades de seguridad de información en la organización. Expresa cuáles son las necesidades de seguridad en el contexto real de la organización, ¿no? Los lineamientos que se evidencien en esta política tienen que ser lo más real posible y obviamente orientados a cumplir con los objetivos de la organización y de la seguridad de la información. Esta política proporciona dirección y apoyo a la gestión en materia de seguridad de la información. Acá, por ejemplo, ejemplos de políticas, ¿no? Políticas para los dispositivos móviles, ¿no? Para el uso de dispositivos móviles, si se permiten dispositivos de uso personal o no se permiten, ¿no? Si no se permitieran, pues la organización debe brindar estos dispositivos para el uso y manejo de información. Política de teletrabajo, lo que está de moda hoy en día, ¿no? Poder trabajar desde casa. Gracias a ello, por ejemplo, tenemos pues este tipo de reuniones, ¿no? Este tipo de capacitaciones. No necesitamos reunirnos en un lugar físico, ir a un salón de clases, sino mediante la tecnología poder reunirnos, ¿no? O poder realizar pues nuestra labor. Clasificación de la información. Es importante clasificar la información. Esto nos va a permitir poder darle la seguridad pertinente a la información de acuerdo a la clasificación. Muchas empresas utilizan cuatro tipos, ¿no? Es lo común, pero cada empresa puede clasificar su información de acuerdo a cómo crea relevante, ¿no? Uso aceptable de activos, ¿no? ¿Para qué y cómo voy a usar los activos que me brinda la organización? ¿No? O sea, si, por ejemplo, si a mí mi empresa me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser, pues, asistente administrativo. Yo te voy a dar una laptop para que tú puedas realizar tus funciones. Entonces, en esta política de uso sustentable de activos, especifica que solamente voy a poder usar mi equipo tecnológico para ese fin. No puedo instalar, pues, digamos, otro tipo de software como juegos, ¿no? Juegos de casino, ver páginas de repente que no son prohibidas, ¿no? Entonces, todo eso se estipula y se especifica aquí en esta política. Control de accesos, ¿no? Aquí, pues, se definen el tema de usuario y contraseña para poder acceder a ciertas plataformas. ¿Cómo controla el área de seguridad el acceso a la infraestructura, en fin, entre otras cosas? El uso de controles criptográficos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo voy a cifrar mis documentos, pues, en estado de reposo? Muchos usan, pues, el famoso BitLocker para poder cifrar sus discos duros. Esto le permite que cuando haya, pues, sustracción de este dispositivo, ¿no? de la laptop, del equipo de algún usuario, no pueda ser legible, a no ser que tenga, pues, la llave que le permita abrir, ¿no? O leer la información contenida en este dispositivo. Gestión de llaves criptográficas, ¿no? Saber dónde voy a almacenarlas, cuál es la vida útil de esta llave criptográfica, y en realidad mantener todo el ciclo de vida, ¿no? de las llaves criptográficas. Seguridad física del entorno, qué controles yo voy a implementar para asegurar, ¿no? mi local, de repente mi empresa, ¿no? de repente de ataques, no sé, ataques de repente terroristas, digamos, catástrofes naturales, como por ejemplo, pues, inundación, ¿no? Huaicos, terremotos, lluvias excesivas, en fin, ¿no? Tengo que tener esto se especifica en esta política. Política de escritorio y pantalla limpia, ¿no? De repente muchos hemos oído hablar de esta política que nos pide que cada vez que nos levantemos de nuestra mesa, de nuestro escritorio, bloqueemos nuestro equipo. Es importante, ya que
actualmente, pues, y ha pasado, ¿no? En la empresa para la cual trabajo, muchas personas que tienen, pues, la modalidad de teletrabajo, ¿no? Están en sus casas, bueno, tienen 2, 3 hijitos, ¿no? Se van a los servicios higiénicos, dejan habilitada la computadora y en alguna oportunidad, pues, uno de los hijos de este empleado, pues, envió información confidencial, ¿no? Y borró otra información también de su equipo. Entonces, información que por suerte se pudo recuperar. Pero ¿qué pasa si es información vital y ya no la puedo recuperar? Entonces, es realmente algo grave, ¿no? Entonces, no seguir al pie de la letra las políticas también es un incumplimiento, ¿no? que puede ser perjudicial para las organizaciones. Muchos errores humanos son los que ocasionan que la empresa, pues, digamos, caiga, llegue a tener mala reputación o se obvien este tipo de controles. Protección contra códigos maliciosos. ¿Cuáles son los controles que tiene la organización para proteger toda su infraestructura contra códigos maliciosos, todas sus aplicaciones? Todo esto se evidencia en esta política. La política de gestión de vulnerabilidades, el uso de herramientas especializadas para gestionar, para poder detectar, ¿no? y poder superar estas vulnerabilidades técnicas, ¿no? en nuestra infraestructura, en nuestras aplicaciones. La política de restricción sobre instalaciones y uso de software. Normalmente creo que todos los que trabajamos en una empresa se nos prohíbe, se nos restringe el poder instalar o usar software que no esté licenciado. Y esto debe estar establecido en una política. Copias de respaldo, ¿no? Cada cuánto tiempo, dónde se van a almacenar, en fin. Seguridad en las comunicaciones. ¿Qué controles estoy implementando para asegurar las comunicaciones dentro y fuera de la organización? Transferencias de información. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son los controles que voy a seguir para poder transferir información de manera segura, tanto con entidades externas como con las entidades internas? Relaciones con los proveedores. ¿Cómo hago para poder asegurar la información que los proveedores manejen de la organización? Que si voy a hacerlos firmar, pues, acuerdos de confidencialidad para que no divulguen la información que es compartida con ellos. En fin, todo esto se establece en estas políticas. Y la privacidad y protección de información de datos personales. Esto nos hace cumplir, pues, con la normativa, con la ley y su reglamento, ¿no? en protección de datos personales. Entonces, estos son ejemplos de políticas. ¿Pueden haber más? Definitivamente, pueden haber mucho más políticas. Pero estas son las más comunes. Roles, responsabilidades y autoridades de seguridad de la información. La alta dirección debería asegurar regularmente que las autoridades y responsabilidades por el SGCI se asignen de manera que el sistema de gestión cumpla los requisitos establecidos. Este es un organigrama muy común, ¿no? Que es piramidal. Viene, pues, de la cabeza, ¿no? El puesto más alto, que es la alta gerencia, y se subdivide, pues, en subgerencias, jefaturas, ¿no? Y otros entes subordinados. Entonces, la alta dirección tiene que determinar los roles y responsabilidades con respecto a la seguridad de la información. Se deberían asignar las responsabilidades y las autoridades con las siguientes actividades de seguridad de la información: coordinar el establecimiento, implementación, mantenimiento, reporte de desempeño y mejora del SGCI. Asesorar con relación a la valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Diseñar procesos y sistemas de seguridad de la información. Todas las personas que estén involucradas, ¿no? Y en este caso, en especial el OSI, el Oficial de Seguridad de la Información, tiene que diseñar los procesos y sistemas para la seguridad de la información. Establecer estándares acerca de la determinación, configuración y operación de los controles de seguridad. El estándar, pues, es la ISO 27001.
Gestionar los incidentes de seguridad de la información, desde que se detectan hasta la acción correctiva. Revisar y auditar el SGCI. Es importante que revisemos a periodos planificados nuestro sistema de gestión para saber en qué estado de maduración está, para saber si los controles que hemos implementado se cumplen. Estos son ejemplos de responsabilidad de seguridad de la información, ¿no? Por ejemplo, los dueños de la información, quiénes son los que generan la información, quiénes son los que la procesan y quiénes son sus custodios. Los dueños de los procesos, quiénes son los encargados, los responsables de un proceso determinado. Los dueños de los activos, por ejemplo, quién es dueño quién es responsable de las aplicaciones que se ejecuten en la organización, quién es el encargado de velar porque esta aplicación o la infraestructura funcione de manera adecuada para no perder nuestra continuidad de negocio. El dueño de los riesgos, quiénes son los encargados de la evaluación y tratamiento de los riesgos, ¿no? Por lo general es la Oficina de Seguridad de la Información. Las funciones o personas que coordinan la seguridad de la información. Gerentes de proyectos, gerentes de línea, ¿no? Y usuarios de la información. Bien, veamos el punto 6. Punto 6, que es el tercer punto de los numerales que se implementan para la ISO 27001. Tenemos ahí acciones para abordar los riesgos, el 6.1 y el 6.2, los objetivos de seguridad de la información y la planificación para lograr dichos objetivos. La pregunta que normalmente nos hacemos, ¿no? ¿Por qué realizar una gestión del riesgo? ¿Qué tiene que ver este tema con la seguridad de la información? Pues debemos realizar la gestión del riesgo buscando la eficiencia y eficacia de los procesos. Un sistema de gestión de riesgo cuenta con las siguientes características. Crea y protege el valor, pues contribuye a lograr los objetivos. La gestión de riesgo es parte integral de todos los procesos. En efecto, porque nosotros tenemos que evaluar cuáles son las amenazas que se encuentran latentes hacia nuestra organización o hacia los activos de información. Y cuáles son las vulnerabilidades que tienen estos activos, ¿no? Que puedan ser aprovechadas por una amenaza. Sus salidas son fundamentalmente en la toma de decisiones. Nosotros cuando analicemos los riesgos, ¿no? Esto tenemos que informar a la alta gerencia y ellos determinarán si los controles que estamos sugiriendo se implementen, deban ser implementados. Se ocupa de la incertidumbre, efectivamente, porque con una gestión de riesgo yo voy a saber qué amenaza está latente y si estoy en la capacidad de poder afrontar esa amenaza, si en caso se materialice. Es sistemática, estructurada y oportuna. Se basa en la mejor información posible. Precisamente por eso se pide que el análisis de la gestión de riesgos sea de manera exhaustiva, ¿no? Para poder determinar de la mejor manera posible todas las amenazas que vayan a afectar a la organización. Es específica. Toma en cuenta los factores humanos y culturales de la organización. Todo esto se toma en cuenta, ¿no? Como les decía, muchas veces el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad de la información. Entonces, eso también se tiene en cuenta, ¿no? Por ejemplo, una amenaza sería que el personal no se encuentra capacitado en seguridad de la información, ¿no? Entonces, perdón, la amenaza sería el personal es vulnerable o es propenso a ataques de ingeniería social. ¿Cuál sería la vulnerabilidad o la debilidad que tiene el personal? Que no está capacitado en seguridad de la información. Entonces, todo eso se evalúa en un análisis de riesgos. Es transparente e inclusiva, pues se ubica en todos los procesos. Así es, todos los procesos deben ser analizados bajo esta gestión. Es dinámica, interactiva y orientada al cambio, porque va cambiando. Dinámica porque va cambiando, ¿no? Orientada al cambio. Y facilita la mejora continua. Esto
implementado pues con el ciclo de mejora continua del PSA, ¿no? El ciclo de Deming. Esta es la estructura de gestión del riesgo, ¿no? Lo primero que debemos hacer para poder gestionar los riesgos es establecer el contexto de la organización, analizando el contexto externo y el contexto interno, saber las necesidades de las partes interesadas, internas y externas. Luego de ello, ¿no? Luego de que hayamos establecido el contexto interno y externo, procedemos con la valoración del riesgo. Dentro de la valoración tenemos que hacer primero el análisis, identificar el riesgo, qué es lo que puede suceder y cómo puede suceder. Luego estimamos el riesgo, determinando la probabilidad e impacto de una amenaza. De ello sacamos el nivel de riesgo, ¿no? Asociado a esa amenaza. Luego de ello pasamos con la evaluación del riesgo. ¿Qué controles son los que voy a implementar y qué tan efectivos van a ser? ¿Merece este riesgo? ¿Merece un tratamiento? Entonces, todo eso lo voy a evaluar aquí, en este punto, ¿no? Luego de ello, ¿no? Cuando ya mi valoración del riesgo ha sido exitosa, me quedan dos caminos, ¿no? Evaluar si este riesgo tiene una valoración exitosa, sí, procedo a tratar el riesgo. Si veo que no ha sido exitosa o si la alta dirección en su revisión determina que no le parece, que piensa que puede haber otra forma, entonces vuelvo al inicio, ¿no? Vuelvo al inicio, establezco o mejoro el establecimiento del contexto interno y externo de la organización y sigo los pasos que hemos visto anteriormente. Luego que tratamos el riesgo, verificamos, ¿no? ¿El riesgo ha sido tratado de manera correcta? Si es sí, aceptamos el riesgo. Va a quedar un riesgo residual, ¿no? Que es un riesgo ya menor al riesgo inherente que hubo en un inicio. Si aceptamos el riesgo, entonces este riesgo hay que monitorearlo y revisarlo constantemente para saber de que el nivel no ha subido, porque suele pasar, ¿no? Muchas veces el riesgo residual aumenta su nivel de probabilidad de ocurrencia. Entonces, el nivel de riesgo, digamos, aumenta. Bien, para poder llevar a cabo una buena gestión del riesgo, lo primero que debemos hacer es identificar los activos. Se requiere identificar los activos para luego realizar una valoración del riesgo. Es sobre ellos, ¿no? Sobre los activos que yo voy a valorar el riesgo. Tenemos activos primarios, como son las actividades y procesos misionales, la tecnología de la organización, ¿no? Y aquellos requisitos legales y contractuales. Información de procesos, ¿no? El costo de procesamiento, el almacenamiento, la transmisión y recuperación. Cuando hablamos de almacenamiento, por decir, hablamos pues de la información contenida en servidores de base de datos, ¿no? Entonces, toda la información que procesamos se almacena ahí. Entonces, si este activo, digamos, se pierde o es vulnerado mediante una amenaza, entonces, y no hay forma de recuperar la información, simplemente nuestro negocio se va a caer, nuestros procesos se van a caer y no va a haber forma de recuperar. Y esto repercute en pérdidas cuantiosas. Luego tenemos los activos secundarios. Hardware, ¿no? Pues son los equipos informáticos que tienen los usuarios para poder acceder a la información, ¿no? El software, como son el software que procesa la información dentro de que están instalados en los equipos. Las redes y conectividad, ¿no? Los equipos que nos brinda la organización, por lo general se conectan a Internet para poder acceder a la infraestructura mediante VPNs. Los servicios y personas a cargo de la toma de decisiones, ¿no? Son activos secundarios. Este es un resumen de cómo se clasificaría la información. Hay información 1, información 2, que es de tipo documental. En la información 1 puede ir el tipo de información pues, confidencial, información restringida. Y en información 2
pues la información pública, la información interna. Tenemos también herramientas para la operación, ¿no? A nivel de software y el software de gestión en sí. En el tipo de infraestructura, la red y los servidores locales. Los equipos de cómputo, ¿no? Que son entregados a los usuarios finales que van a ingresar información, emitir reportes, etc. Almacenamiento, ¿no? Donde tengo contenida la información. Y lo que es intangible, ¿no? El recurso humano, ¿no? El conocimiento del negocio. Las personas que tienen mucho tiempo en una organización, pues desarrollan esto, ¿no? Conocen el negocio al derecho y al revés. Y este es un activo muy importante, ¿no? Ya que nos va a permitir que nuestro negocio avance de manera exitosa. Las amenazas. Las amenazas están presentes en cada sistema y estas amenazas afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Estas amenazas están latentes y buscan perjudicar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La finalidad de una gestión de riesgos es reducir el impacto negativo. ¿Cuáles son unos ejemplos de amenazas? Por ejemplo, el daño físico, la contaminación, accidentes. Imagínate pues que estés con tu laptop en casa, de repente caminando, yendo de la sala al cuarto, qué sé yo, a la cocina muchas veces, y la laptop pues se te caiga, ¿no? Se te caiga y obviamente pues se parta en dos, se abra la tapa y se puedan ver los componentes. Entonces, esto es un daño físico que se está haciendo a los equipos, ¿no? Muchas veces también ha pasado que los centros de datos, ¿no? Los data centers, tienen tuberías internas, ¿no? Tuberías al aire, como acá le decimos, ¿no? Que son muy antiguas, ¿no? Ya tienen demasiado tiempo y suelen pues reventarse y esto ocasiona pues inundación en este espacio y obviamente malogra todos los equipos. Ha pasado, ¿no? A veces los equipos de aire acondicionado también tienen una conexión, o al menos de fuga de agua, ¿no? Pero a veces también suele pasar que el agua, lejos de salir por esa tubería, retorna y obviamente hay una fuga de agua. Introducción de código malicioso al sistema es un tipo de amenaza. Como digo, las amenazas son riesgos latentes, ¿no? O sea, no es que sabemos, o sea, puede ocurrir, sí, ¿no? Pero podemos contrarrestarlo también. Accesos, cambios no autorizados, ilegalidad de software, cuando instalamos software no licenciado en nuestros equipos, fraudes, robo de identidad, lo que ha pasado, pues, lo que pasa últimamente, ¿no? Cuando nos envían un mensaje de texto diciendo, pues, que hemos ganado un concurso, hemos ganado un auto, ¿no? Pero le damos clic al enlace y obviamente nos pide que ingresen nuestros datos, tarjeta de crédito, en fin, y esto obviamente es perjudicial, ¿no? Imagínense si es perjudicial para las personas, para las organizaciones, mucho peor. Pérdida inesperada de los servicios críticos. Como les decía, imaginen que se caiga todo el centro de datos, que no haya copias de seguridad. Entonces se pierde la información, la empresa se va a pique. Accidentes ocasionados por eventos de la naturaleza. Tenemos que prever, ¿no? De repente nos encontramos en una zona sísmica, ¿no? O en una zona que está propensa a inundaciones, probablemente por el paso del río, etcétera. Entonces, tenemos que prever todo esto. ¿Cuál es el perfil de una amenaza? Las amenazas siempre se van a dar, pues, hacia los activos de información. Los activos de información, obviamente, tienen acceso, pues, a la red corporativa, a la red de la empresa, ¿no? Y el actor siempre es el factor humano, ¿no? O también factores naturales, ¿no? Factores naturales, bueno, son cosas que no podemos controlar. Terremotos, de repente tsunamis, ciclones, etcétera, ¿no? Son cosas que no podemos controlar. Sin embargo, el factor humano es algo que probablemente podamos controlar, pero
existen acá tipos de amenazas, ¿no? Amenazas que se puedan materializar dentro de una organización. Como por ejemplo, ¿no? Si es un personal interno, la acción puede ser accidental, ¿no? Porque simplemente desconoce el tema de seguridad de información, desconoce cómo actuar ante un correo de phishing, ¿no? Un correo malintencionado. Entonces, sin embargo, ingresó al correo, abrió el enlace y automáticamente ataque de ransomware. Entonces, lo que pasó pues en Colombia, ¿no? FX Network fue atacado con ransomware y obviamente esta empresa pues va a tener que afrontar acciones legales muy severas. También pueden ser acciones deliberadas. Imaginemos que sea pues un personal que esté, no sé, resentido, puede que ya sea su último día de trabajo, entonces este personal pues decide sacar información de la empresa o borrar información de la empresa, entonces esto ya es un acto deliberado. Obviamente que el personal externo pues siempre va a ser de forma deliberada, ¿no? Nadie va a ingresar pues a la infraestructura de una empresa por casualidad, ¿no? Aunque podría ser también, ¿no? Pero es poco probable. Entonces, pasa esto, ¿no? Las personas que son externas a la organización siempre lo hacen con el fin de obtener algún beneficio, ¿no? O de sacar algo de provecho. Entonces, ¿cuál es el impacto, ¿no? De las amenazas contra la información? Primero, la divulgación. Alguien que ingrese pues, a nuestros activos o tenga acceso a la información de la empresa puede divulgarla, ¿no? De repente es información confidencial y puede divulgarla. Pérdida de información. Puede ser que borre la información a la que haya accedido y probablemente yo no cuente con copias de seguridad. Entonces, si pierdo la información, esto me perjudica bastante. Modificación. Hay atacantes externos que ingresan a la infraestructura, ingresan digamos, a un servidor de base de datos y modifican información. Entonces, cuando la alta gerencia, los jefes, las jefaturas, quieran sacar algún reporte, obviamente la información que van a obtener no va a ser pues fidedigna. Y la interrupción de servicios, ¿no? Que esto pues repercute de manera negativa a la empresa, porque si no puede operar, entonces no pierde dinero, ¿no? Esto se representa en pérdida monetaria. Una vulnerabilidad, ¿no? Esto deja un sistema expuesto al ataque de una amenaza o permite el éxito o mayor impacto de la amenaza. Un tipo de vulnerabilidad sería, pues, que mis sistemas operativos no estén actualizados. Como sabemos, en las empresas una de las empresas de sistema operativo emite parches de seguridad, pues, a veces todos los días, todas las semanas. Imaginemos que yo no haya actualizado mi software, pues, durante un mes. Entonces, durante ese mes se han detectado, pues, nuevas brechas de seguridad, nuevas amenazas que puedan aprovechar vulnerabilidades de los sistemas. Entonces, estoy propenso a ser atacado por ciberdelincuentes. Son debilidades que comprometen la seguridad de la información, ¿no? Si mi sistema operativo no está actualizado, entonces está débil, está propenso a ser atacado. Por ejemplo, aplicativos con defectos de construcción, ¿no? Precisamente por eso siempre las empresas desarrolladoras de software tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Cada vez que seguir una buena metodología, ¿no? Aplicar todas las recomendaciones de seguridad para poder tener un aplicativo de calidad. Configuraciones defectuosas en redes y equipos. ¿Qué pasa si yo no segrego mi red dentro de la organización, ¿no? Y todos los equipos puedan ingresar a una sola red, pueden ingresar a cualquier equipo y obtener información? Entonces eso es una configuración defectuosa, que no se debe presentar en ninguna organización. Ausencia de la política de continuidad de las operaciones, ¿no? Imaginemos que pasa una catástrofe y yo no pueda levantar nuevamente los servicios. Entonces esto
Realmente es una vulnerabilidad que perjudica bastante a la organización. Lo que hablábamos, ¿no? Desactualización de sistemas operativos y herramientas de desarrollo. Sistemas de comunicación débiles, sin protección. Entrenamiento insuficiente al recurso humano. Como les decía, el eslabón más débil es siempre el factor humano, ¿no? Muchas veces por desconocimiento y otras veces porque simplemente no le toman el interés adecuado. Ausencia de planes de sucesión o entrenamiento. Áreas susceptibles de inundación, ¿no? Como les decía, estas debilidades, estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por las amenazas. ¿Qué herramientas? Por ejemplo, miren, acá les traigo unas herramientas, ¿no? Herramientas que de repente muchos conocen ya para el escaneo de vulnerabilidades. Tenemos Nmap, que escanea los puertos abiertos de una infraestructura, de los equipos, ¿no? De la red. Tenemos el famoso OpenBus, ¿no? Que es el escáner de vulnerabilidades bien conocido, al igual que Nessus. Wireshark, que nos permite analizar el tráfico de red, saber si se están transmitiendo paquetes cifrados, si la transmisión que se hace de un lugar a otro, ¿no? De un equipo a otro, está cifrada, está salvaguardada, ¿o no? AirCrack-NG, que nos permite poder verificar si nuestro tráfico o nuestra red Wi-Fi está segura, ¿no? Que tiene contraseñas robustas que no se puedan vulnerar. Hashcat, que craquea hashes de contraseñas. Y OWASP. Este OWASP nos va a permitir escanear aplicaciones web. Esto es una herramienta, todas estas son herramientas open source que nos van a permitir analizar las vulnerabilidades, no solamente de nuestra infraestructura, sino también de nuestras aplicaciones web. ¿Riesgo es igual a incertidumbre? Pues es la potencialidad que una amenaza explote las vulnerabilidades. Eso sería un riesgo, efectivamente. Y obviamente repercute digamos, en consecuencias negativas, ya sea económicas, ambientales, en la imagen, en la reputación de la empresa, ¿no? ¿Quién va a querer trabajar con una empresa que ha sido atacada por o ha sido atacada por un ciberdelincuente, ¿no? Sin haber seguido, pues, sin haber tenido los controles adecuados de seguridad de la información, ¿no? Como les comentaba, lo que pasó con la empresa colombiana IFE Network, ¿no? Esto va a repercutir de forma negativa en esta organización, porque muchas empresas ya no van a querer trabajar con ellos, ¿no? La gestión de riesgos es una práctica metodológica y sistemática que se ejecuta para identificar, medir, clasificar y definir los procedimientos, políticas y acciones a tomar. ¿Cómo yo gestiono mi riesgo? ¿Cuál es el tratamiento que le puedo dar a los riesgos? ¿No? Puedo mitigar el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que voy a implementar un control. Mitigar significa que voy a implementar un control de los controles, ya sean de los controles de anexo A, que especifica la norma, o de repente otro tipo de control que me ayude a minimizar el riesgo que hayamos identificado. Evitar o eliminar el riesgo, ¿no? ¿Cómo yo evito o elimino el riesgo? Eliminando el activo. Si yo tengo un activo dentro de mi infraestructura, ¿no? O dentro de mi organización que sé que no, si está o si no está, no me perjudica, ¿no? Monetariamente o en mis procesos, entonces simplemente lo elimino. Transferir o compartir, que se refiere cuando yo, por ejemplo, tercerizo un servicio, cierto servicio. Yo puedo tercerizar, por decir, el tema de mi infraestructura. Alguien me puede alquilar de repente la infraestructura, o de repente el espacio, ¿no? Donde voy a almacenar mi infraestructura, y que me garantice que va a haber continuidad de electricidad, continuidad de internet, ¿no? Entonces, que yo voy a poder conectarme a esta infraestructura 24/7, ¿no? Con alta disponibilidad. Y asumir cuando el activo de información es necesario para mi organización, pero si en caso fuera afectado, no repercute negativamente en mi empresa, entonces simplemente asumo el riesgo. Y esto es lo que pasa con los riesgos residuales, ¿no?
Los riesgos residuales son asumidos ya por la organización. Para la gestión del riesgo tenemos este tipo pues, de clasificaciones. La probabilidad de ocurrencia. Raro, improbable, posible, probable y frecuente. ¿No? Clasificados del 1 al 5. El impacto también el impacto del riesgo, ¿no? Ya sea insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Todo esto nos va a poder derivarlo o llevarlo a una matriz para poder evaluar el nivel de riesgo al cual podemos estar expuestos. Entonces, si ven a su izquierda, esta es la matriz del riesgo que se maneja en toda gestión de riesgos. ¿Cuáles son los pasos clave para el análisis de los riesgos? ¿No? Primero, identificar los riesgos. Tenemos que identificar los activos, verificar qué incidentes de seguridad se presentan, las amenazas a las cuales estamos expuestos y las vulnerabilidades que podamos tener, vulnerabilidades o debilidades que tengamos dentro de la organización. Luego continuamos con la evaluación de los riesgos, ¿no? La estrategia para poder mitigar, para poder tratar los riesgos y el apetito por el riesgo, ¿no? ¿Qué tanto riesgo yo voy a poder aceptar? Luego el tratamiento de los riesgos, pasamos con el tratamiento de los riesgos, que tiene pues cuatro, como les decía, ¿no? Hay cuatro formas de tratar un riesgo. Podemos reducir el riesgo, evitar el riesgo, aceptar el riesgo o transferir el riesgo. Eso dependerá del análisis que hagamos desde un inicio. Y manejar el cambio, ¿no? Podemos adaptarnos y trabajar en el desarrollo continuo, ¿no? Llevar de manera efectiva o de manera correcta todos estos puntos nos va a llevar al éxito de una buena gestión del riesgo. La declaración de aplicabilidad. En esta declaración de aplicabilidad, ¿no? Declaramos, como dice el nombre, declaramos qué controles del anexo A vamos a implementar en la organización, ¿no? Obviamente, los que no implementemos tienen que estar justificados, tienen que justificarse por qué no se van a implementar. Y los que sí llegan a implementarse se tienen que sustentar también, ¿no? ¿Por qué se está implementando? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Con la referencia de control A622, teletrabajo. La descripción dice, se debe implementar una política y unas medidas de seguridad adecuadas para proteger la información accedida, tratada o almacenada en emplazamiento de teletrabajo. En este caso, esta organización puso que no aplica el teletrabajo. ¿Por qué? Porque dice no se realiza teletrabajo dentro de la organización. Muchas empresas, antes de pandemia, hicieron esto, ¿no? Declararon que no se realizaba teletrabajo en la organización. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego de pandemia? ¿No? Cuando se presentó la pandemia, ¿qué pasó? Todas las empresas tuvieron que activar este control, ¿no? E implementar controles precisamente para asegurar que la información viaje de manera segura. Entonces, claro, fue un caso pues que no se da así nomás, ¿no? Pero sin embargo se dio. Esto, como digo, muchas empresas pusieron o declararon que no aplicaba el teletrabajo y al final tuvieron que adaptarse a esto. El control A1812, derechos de propiedad intelectual. ¿Qué nos dice este control? Se deben implementar procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y contractuales sobre el uso de los materiales, con respecto a los cuales pueda existir derecho de propiedad intelectual. En este caso le ponen que sí aplica. ¿Por qué se seleccionó el control? Hay que justificarlo. Se cumple con las normativas sobre derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo yo puedo asegurar que cumplo con las normativas de derecho de propiedad intelectual? Por ejemplo, mis software licenciados. Si yo puedo determinar que todos mis equipos llevan software licenciado, entonces estoy cumpliendo con esta norma. Obviamente tengo que tener un informe donde indique que esto es así. La organización para la cual trabajo en algún momento llegaron a hacer una inspección con respecto a software licenciado. Llegaron a encontrar si un equipo que no tenía o que tenía software pirata.
Entonces, la entidad, pues, conocida pues como Indecopi, les llamó la atención y les pidió que digamos, subsanaran este incumplimiento, ¿no? Obviamente, pues, fue porque uno de los trabajadores tenía activo el poder y instalar software en su equipo, ¿no? Ahora ya muchas empresas, digamos, limitan esto, ¿no? Solamente personal de TI puede instalar alguna aplicación en el equipo. Sin embargo, en esta oportunidad no se dio. Y solamente, bueno, no repercutió de manera significativa, sino fue solamente una llamada de atención. Pero sí, estos organismos están en constante verificación, ¿no? De si cumplimos o no con las normas. Tenemos también los objetivos de seguridad. Estos objetivos ayudan a implementar las metas estratégicas de una organización y la política de seguridad de la información. Los objetivos de un SGCI son los objetivos de seguridad de la información para la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Los tres pilares los vamos a ver a lo largo de todo el SGCI. Los objetivos de seguridad de la información también ayudan a especificar y medir el desempeño de los controles y procesos de seguridad de la información de acuerdo con nuestra política de seguridad de la información. ¿Qué deben contener los objetivos? ¿No? ¿Cuáles son las particularidades que deben tener los objetivos de seguridad de la información? Deben ser coherentes con la política de seguridad de la información, ser medibles, ¿no? Si yo digo que digamos, uno de mis objetivos puede ser concientizar al personal en seguridad de la información durante el año 2022. Entonces tengo que poder evidenciar eso. Si lo puedo hacer, entonces es medible. También los objetivos deben estar vinculados a los requisitos de seguridad de la información. Ser comunicados. No basta con poder documentarlos. No, también tienen que ser comunicados en la organización, para que sepan, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Deben ser actualizados. Los objetivos deben ser actualizados según sea apropiado. Si yo sé que de repente ya cumplí con los objetivos, digamos, en el 2023, ya estoy por cumplir todos mis objetivos de seguridad de la información. Entonces, puedo proponer otros nuevos, ¿no? Puedo actualizar los que ya tengo, de repente puedo actualizarlos si es que están definidos basados de repente en cierta estadística, ¿no? Por decir, ¿no? Mitigar el 50% de las amenazas, ¿no? O de los incidentes de seguridad que se han presentado. Entonces, hay una estadística, ¿no? De repente ya no es el 50%, sino lo aumento ya en un 80% con respecto al año anterior. Entonces, y así, voy modificando mis objetivos según sea necesario. Acá hay unos ejemplos de objetivos de seguridad de la información, ¿no? Un objetivo de seguridad de la información: proteger la información, preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad, y mitigar los riesgos de seguridad a niveles aceptables. Claro que yo puedo evidenciar esto. Gestionar de manera eficaz los eventos e incidentes de seguridad de la información. Fomentar la cultura de seguridad de la información dentro de la organización. Acá, como les decía, ¿no? Un tema de estadística. Disminuir el número de infracciones de seguridad de la información hasta un 50% en un periodo determinado. Yo puedo decir, ¿no? Respecto al año 2022 o respecto al año 2021. Entonces, tengo que determinar en qué periodo del tiempo voy yo a disminuir o con respecto a qué periodo voy a disminuir esto. Alcanzar la conformidad total de los requisitos ISO 27001, ¿no? Son ejemplos de objetivos de seguridad de la información. Soporte. Tenemos acá el punto de soporte. Aquí, pues, vamos a ver el tema de recursos, las competencias en seguridad de la información, el conocimiento, ¿no? Acá, pues, acá veremos, pues, el tema de concientización, que es muy importante que todos los colaboradores estén atentos a esto. Comunicación, qué comunicar, cuándo comunicar, cómo comunicar. Y la información documentada. Cuando hablamos de recursos, ¿no? Cualquier proyecto obviamente nos va a tomar, tenemos que tener recursos para poder ejecutarlo. Los recursos que normalmente manejamos o debemos manejar para un tipo de proyectos son personas, tiempo, dinero, en este caso presupuesto, ¿no? La información necesaria para poder
implementar de manera efectiva, llevar a cabo de manera efectiva este proyecto. Y la infraestructura. Obviamente, las organizaciones deberían estimar los recursos necesarios, ¿no?, para las actividades relacionadas del sistema de gestión. Adquirir los recursos necesarios, suministrar dichos recursos, ¿no?, mantener estos recursos a través de los procesos de actividades específicas durante todo el SGCI, y si examinar, o sea, validar que los recursos que se han suministrado son los adecuados, ¿no?, y ajustarlos según se requiera. Muchas veces pasa esto. La competencia. La competencia es la capacidad de aplicar conocimiento y habilidades para el logro de los resultados previstos. Entonces, en este caso acá, en esta imagen, vemos un currículum, ¿no? El personal, pues yo voy a contratar a un personal de seguridad de la información, pues tengo que asegurarme de que esta persona pues tenga los conocimientos necesarios o pertinentes para poder apoyar en la organización con el tema de seguridad de la información. Concientización. Es muy importante que la organización planifique, ¿no?, genere planes de concientización y entrenamiento al personal en temas de seguridad de la información. Como bien lo he dicho, el factor humano es el eslabón más débil de la cadena en la seguridad de la información. Entonces, la alta dirección debe apoyar en este sentido el tema de seguridad de la información. Comunicación. La comunicación es un proceso clave de un SGCI. Como bien lo habíamos dicho anteriormente, los objetivos de la información no solamente deben ser documentados, sino también se deben ser compartidos con todas las partes interesadas. En este caso, con la empresa, con los colaboradores de la organización. Ellos deben saber qué es lo que espera la empresa de nosotros, ¿no?, en materia de seguridad de la información. ¿Qué debemos comunicar? Por ejemplo, las políticas de seguridad de la información. La política de seguridad de la información y las derivadas de ella, ¿no? Porque, digamos, si yo implemento una política de escritorio limpio, de pantalla limpia, y no lo difundo, entonces es como que no haya hecho nada, ¿no? Porque el personal no está enterado de las disposiciones de la organización referente a este tipo de políticas. Entonces, es importante poder difundir los objetivos de la seguridad de la información, qué es lo que espera de acá a un tiempo determinado la organización con respecto a la seguridad de la información, los procedimientos, qué es lo que debemos hacer, ¿no?, al momento de desarrollar nuestras labores. Requisito para los proveedores sobre seguridad de la información. ¿Qué pasa si yo a un proveedor no le indico que tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad cuando yo le comparta la información? Entonces ellos pueden divulgarla y no va a acarrear ninguna acción legal porque simplemente no hay un documento que me respalde. Entonces tengo que informar, comunicar es importante. Hay que determinar el momento preferido óptimo para las actividades de comunicación. En este caso, por ejemplo, para las actividades de capacitación. Hay que determinar quién está involucrado en las actividades de comunicación y cuál es la audiencia objetivo. Identificar los requisitos para la comunicación de asuntos pertinentes. La información documentada. No son todos los documentos que se vayan a generar a lo largo de la implementación del SGCI. La organización debe mantener una bitácora, ¿no?, una biblioteca de todos los documentos, ya sean confidenciales, restringidos, internos, públicos, ¿no?, que el personal adecuado pueda consultar, ¿no?, y validar y verificar. También, pues, tiene que documentar las auditorías. Esto, por lo general, es información, pues, clasificada, restringida, que solamente la alta gerencia y la jefatura de seguridad de la información puede acceder a ellas. Esta es la estructura típica de la documentación de un sistema de gestión, ¿no? La política, por lo general, siempre está a la cabeza, es la guía de todos los demás documentos, ¿no? Luego de ello sigue el manual, procedimiento, los instructivos, planes, formatos, guías, registro del sistema. Ya pasamos la etapa de planeación y pasamos ahora a la etapa de la operación, ¿no?, en el ciclo de Deming, de la fase del hacer.
Tenemos la planificación, control operacional, evaluación de riesgos de seguridad de información y el tratamiento de los mismos. Planificación y control operacional. Los procesos que se han definido como resultado de la fase de planificación se deberían implementar, operar y verificar en toda la organización, ¿no? ¿Cuáles son los procesos específicos para la gestión de la seguridad? Gestionar los riesgos. Gestionar los riesgos implica, pues, analizar, evaluar y tratar los riesgos. También la gestión de incidentes. Que nos brinde mecanismos para una gestión efectiva de los incidentes, desde que se detecta hasta la acción correctiva. Gestión de la continuidad, ¿no? La continuidad del negocio, establecer planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastre, que nos permitan recuperar el servicio en caso de pérdida del mismo. Las auditorías internas que nos van a ayudar a poder determinar cuál es el estado de nuestro sistema de gestión y qué mejoras podemos hacerle. Revisiones por la dirección. Es importante que la alta dirección esté informada, ¿no? Esté informada de cómo se lleva a cabo o cómo va nuestro sistema de gestión, para que ellos puedan tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la mejora continua. Los procesos que surgen de los controles de seguridad de la información, el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Las estructuras de reporte dentro del área de seguridad de la información, por ejemplo, informes de incidentes, informes sobre la emisión, del cumplimiento, ¿no? Justo el tema que hemos tocado. A ver, hay cambios que son planificados y cambios no planificados, ¿no? Los cambios planificados, pues, deben documentarse. Deben hacerse el seguimiento para saber si se han implementado correctamente y de acuerdo al plan, ¿no? Recolectar y retener evidencia, información documentada sobre la ejecución de esos cambios. Para los cambios no previstos, se deben examinar las consecuencias, ¿no? Porque son cambios que no se han suscitado, pues, de manera, como bien dice su nombre, imprevisto, ¿no? De manera imprevista. O sea, son necesarios, pero no se contemplaba de que iban a haber estos cambios. Entonces, se debe examinar las consecuencias, determinar si ha ocurrido algún efecto adverso o puede ocurrir en un futuro. Planificar e implementar acciones para mitigar cualquier efecto adverso de acuerdo con las necesidades. Y recolectar y conservar información, ¿no? Sobre estos cambios. También cambios en los procesos o funciones controladas con proveedores externos. Muchas veces cuando cambiamos, pues, de proveedores de algún tipo de servicio, hay que tener en cuenta qué tan crítico puede llegar a ser ese servicio y si amerita o no hacer un cambio. Por lo general, el cambio se realiza, pues, cuando no se está conforme con la entrega del servicio en sí, ¿no? Tiene muchas fallas, el proveedor no brinda solución en los tiempos acordados, no cumple con los SLAs, en fin. Entonces, se llega, pues, a cambios, pues, con los proveedores, o bien al cambio del proveedor o algunos procesos o funciones. ¿Qué debería hacer la organización? Determinar las relaciones de contratación externa, establecer las interfaces apropiadas con los proveedores, abordar las cuestiones relacionadas con seguridad de la información en los acuerdos con los proveedores, hacerle seguimiento y revisar los servicios, ¿no? Este es un tema ya de evaluación del servicio con el proveedor, ¿no? Y gestionar los cambios a los servicios del proveedor de acuerdo con las necesidades. Obviamente que este punto, pues, dependerá de cuál es el alcance también del servicio que nos brinda el proveedor. La evaluación de riesgo y seguridad de la información. Cuando se llevan a cabo las evaluaciones de riesgo y seguridad de la información, la organización ejecuta el proceso de valoración del riesgo. Ya hemos visto, pues, que tenemos que primero analizar, identificar los activos, analizar los riesgos asociados a estos activos, ¿no? Valorarlos y tratarlos. Frente a ello, la organización, ¿qué debería hacer? Pues contar con un plan para llevar a cabo las evaluaciones de riesgo. Es decir, yo puedo definir, la norma me dice que tiene que ser a intervalos planificados, pero yo, digamos, para llevar un mejor control, puedo definir que sean, pues, 2 veces al año. Entonces, eso va a depender de la evaluación inicial que yo haga.
también determinar cuáles son los cambios o incidentes que requieren una evaluación adicional. Cuando hay algún cambio en los procesos, ¿no? O por algún incidente que se haya suscitado, entonces se tiene que determinar o se tiene que realizar nuevamente una evaluación, ¿no? O una evaluación de riesgos asociados a los activos afectados. ¿Qué cosa? Determinar cómo se desencadenan estas evaluaciones, perfeccionar gradualmente el nivel de detalle e identificación de riesgos, ¿no? De repente, en un análisis inicial, he determinado ahí ciertos riesgos que puedan afectar a la organización, pero probablemente al año siguiente haya un riesgo que lo califiqué como bajo, que aumentó su nivel de riesgo, ¿no? Debido al cambio de un proceso. Entonces tengo que perfeccionar gradualmente esta identificación. Y como lo dice acá, llevar a cabo una evaluación de riesgo de seguridad de la información al menos una vez al año. Al menos, o sea, no necesariamente una vez al año. Yo puedo determinar que sean 2 veces al año, eso dependiendo, ¿no? De cuánto seguimiento quiero darle a este proceso. El tratamiento de los riesgos, como bien lo indicamos, pues el tema de mitigar, asumir, evitar, transferir. La evaluación del desempeño. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Las auditorías internas, revisión por la dirección. En este punto, el seguimiento, ¿cuál es el objetivo del seguimiento y medición? Ayudar a la organización a juzgar si el resultado previsto de las actividades de la seguridad de la información incluidas en la evaluación y el tratamiento de los riesgos se han logrado de forma precisa. Efectivamente, el seguimiento y medición nos va a brindar información de cómo estamos actualmente o cómo está actualmente nuestro sistema de gestión. Si cumple con los objetivos que se ha propuesto, si cumple correctamente con la gestión de riesgos, con la gestión de incidentes, con la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir hacer un seguimiento y medir la efectividad de nuestro SGCI. ¿Qué establece la organización? Pues, ¿a qué hacer seguimiento y qué medir? ¿Quién realiza este seguimiento? ¿Quién mide y cuándo lo hace? ¿No? O sea, las fechas en las que se hacen las auditorías, ¿no? Y el seguimiento de los controles implementados en el SGCI. Los métodos para obtener resultados válidos, ¿no? Ya sean comparables o irreproducibles. Tenemos 2 tipos de evaluaciones. La evaluación del desempeño, para determinar si la organización tiene el desempeño esperado, ¿no? Con respecto a la implementación del SGCI. Y si el SGCI es eficaz, ¿no? Determinar si se están haciendo las cosas de manera adecuada, si los controles cumplen con el objetivo por los cuales fueron implementados. Entonces, esto, medir la eficacia nos va a permitir ello. ¿Qué aspectos a medir? Bueno, acá tocaremos solo algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, avance del proyecto de implementación, ¿no? Disminución del valor del riesgo imperio de otro, conocimiento de la política, puedo medir qué tanto conocen el personal la política de seguridad de la información, ¿no? La eficacia de las acciones correctivas en una auditoría, pues de repente saltan algunas no conformidades, a ver qué acciones correctivas estoy tomando y si efectivamente me han ayudado a superar estas no conformidades. Verificación de condiciones de seguridad en el teletrabajo, tiempo de demora en el retiro de privilegio cuando el personal se retira, ¿no? A ver, un personal cesa hoy día, a ver hasta cuándo tiene acceso a los sistemas. Entonces, todo eso se mide, ¿no? En tiempo. Y, en fin, amenazas detectadas por antivirus, entre otros. La auditoría. Una auditoría se caracteriza por varios principios. Integridad, ¿no? El personal, la persona que ejecuta la auditoría o el auditor, debe ser íntegro, no debe recibir pues sobornos, no debe no debe recibir dádivas, ¿no? O hablar con el personal, digamos, para ser convencido, oye, mira, ¿sabes qué? Hazme pasar esta no conformidad, no, ponle tal cosa, no. La auditoría tiene que ser íntegra, ¿no? El auditor tiene que contar con integridad. Debe ser justo también,
¿no? Si es que en algún momento se percató de que algo no andaba bien, y sin embargo, con la explicación que le pueda dar el área de seguridad, ¿no? El oficial de seguridad, se sustenta, se justifica, entonces obviamente tiene que dar por válido de repente esto, ¿no? Pero obviamente siempre con evidencia, cuidado profesional debido, confidencialidad, porque toda la información que se le vaya a entregar a un auditor tiene que ser resguardada. O sea, antes de ello se le tiene que hacer firmar acuerdos de confidencialidad, con la finalidad de que no divulgue la información que vaya a revisar, ¿no?, de nuestra organización. Tiene que ser independiente, realmente no puede estar asociado a la organización. Y el enfoque es basado en evidencia, todo es en evidencia. Si el auditor no puede evidenciar algo, entonces va a aplicar una no conformidad. Las auditorías internas brindan mayor información acerca de si el SGCI cumple los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión, ¿no? Y al igual que la ISO 27001. Luego tenemos la revisión por la dirección. Esta revisión asegura conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión. Las entradas, pues, son los resultados de revisiones anteriores, retroalimentación, cambios externos e internos, desempeño de procesos, no conformidades y acciones correctivas, seguimientos de resultados de mediciones, resultados de auditorías, cumplimiento de objetivos, resultados de evaluación de riesgos y estado del plan de tratamiento y oportunidades de mejora. Toda esta información tiene que ir a la alta dirección. Y ellos, pues, ¿cuál es la salida de esta evaluación, de esta revisión? Pues, decisión de mejora continua y cualquier decisión de cambio. La mejora. Ya el último punto de la estructura, ¿no?, de los numerales de la ISO 27001, abordamos pues el tema de no conformidades, acciones correctivas y la mejora continua. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito del SGCI. Si yo no cumplo de repente con definir el alcance, es una no conformidad. Si no cumplo con establecer los requerimientos de las partes interesadas, ¿no?, o definir quiénes son las partes interesadas externas o internas, no contemplo el contexto de la organización, entonces es una no conformidad. Si no realizo un análisis o una gestión de riesgo adecuada, también es una no conformidad. Entonces, por ejemplo, ¿no?, los tipos de no conformidades: incumplimiento de un requisito, ya sea completa o parcialmente de la ISO 27001. La no implementación o incumplimiento de un requisito, reglamento o control establecido en el SGCI. Y el incumplimiento parcial o total de los requisitos legales, contractuales o acordados con el cliente. Ejemplo de no conformidad: personas cuyo comportamiento no es el que se indica en los procedimientos y políticas, ¿no? Si yo establezco que en los procedimientos, ¿no?, digamos, el personal solamente puede ingresar al FTP a guardar información netamente de la empresa, pero cuando se hace la revisión, pues hay fotos personales, información que no debería ir ahí. Entonces se está incumpliendo, ¿no? No cumplen también con el tema de las políticas de seguridad de la información. Dejan pues sus escritorios pues con tazas de café, se van a los servicios y lo dejan pues, dejan la pantalla activa, ¿no? No bloquean los equipos, eso también. Proveedores que no suministran los productos o servicios acordados. Proyectos que no arrojan los resultados esperados. Controles que no operan de acuerdo con el diseño. Esos son ejemplos de no conformidades. Las acciones correctivas van dirigidas a eliminar una no conformidad y para evitar que esto nuevamente suceda, o sea, evita su recurrencia. Para ello se deberían emprender los siguientes pasos: decidir si es necesario llevar a cabo una acción correctiva de acuerdo con los criterios establecidos; revisar la no conformidad considerando si se ha registrado no conformidades similares; y realizar un análisis a fondo de la causa de la no conformidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el auditor, ¿no?, me dice que no es una no conformidad? De repente no se está cumpliendo un control o un requisito. Pero ¿por qué? ¿No? Yo lo tengo documentado, pero ¿por qué me dice que no es conforme? Entonces tengo que evaluar todo ello. También pues se debe llevar a cabo un análisis de las consecuencias potenciales sobre el SGCI.
determinar las acciones necesarias para corregir la causa, evaluando si son proporcionales a las consecuencias y al impacto de la no conformidad. También planificar las acciones correctivas dando prioridad, de ser posible, al área con mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tenemos que saber si estas no conformidades afectan de repente al proceso core de la empresa. Entonces, hay que evaluar todo ello. Implementar las acciones correctivas de acuerdo al plan de acciones correctivas. Hacer una valoración de las acciones correctivas para determinar si han manejado realmente la causa de la no conformidad y si han evitado que ocurran no conformidades relacionadas. La mejora continua. La mejora continua implica, ¿no?, que el propio CGCI y todos sus elementos fueron valorados, considerando cuestiones internas y externas. ¿Ven? Todo se basa en el tema de la evaluación del contexto de la organización. La valoración también puede incluir un análisis de eficiencia, ¿no? Saber si el CGCI es eficiente, actúa o se desempeña según lo planificado, etc. Las oportunidades de mejora también pueden identificar cuando se gestionan las no conformidades y las acciones correctivas. Bien, nos vamos al último tema, que es los controles del anexo A y la ISO 27002. Como bien lo mencioné al inicio, ¿no?, la norma que todavía sigue vigente, ¿no?, todavía el proceso para poder migrar, ¿no?, o para poder actualizarnos con la norma, con la 27001-2022, todavía se va a dar en un par de años. Sin embargo, esta norma todavía sigue vigente. Tenemos, en este caso, pues 14 cláusulas, ¿no?, control, 35 categorías y 114 controles divididas en estos 14 grupos de control. De estos grupos de control, 7 son de aspectos organizacionales, ¿no? Aquí vemos la política de seguridad, organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, gestión de incidentes, relación con proveedores, gestión de la continuidad del negocio. Aspectos físicos, ¿no?, seguridad física y ambiental. Aquí tenemos pues 15 controles asociados. Aspectos técnicos, control de accesos, 14 controles asociados. Criptografía, 2 controles asociados. Para la seguridad operacional, 14 controles asociados. Seguridad de las comunicaciones, 7 controles asociados. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, 13 controles asociados. Y un aspecto de control, ¿no?, que habla sobre el tema de cumplimiento, normativa legal, entre otros. Sin embargo, acá también pues mencionarles que la estructura de la ISO 27001-2022 pues ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado significativamente. Si bien podemos notar que ha habido una reducción de controles, pero esto no quiere decir que han disminuido. Al contrario, hay 11 controles nuevos. Tenemos pues 37, ahora tenemos 37 controles organizativos, 8 controles de personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos. Si bien es cierto, en la versión anterior teníamos 114 controles divididos en 14 grupos de control, ahora solamente tenemos 4 grupos de control, ¿no?, y son 93. Los cambios significativos que se pueden evidenciar son que se determinan 11 nuevos controles. El cambio moderado es que 57 controles han sido integrados y uno de los controles ha sido dividido. Un cambio menor, hay 23 controles renombrados y 35 controles se mantienen aún. Todos estos van desde lo estratégico hasta el operativo. Bien, eso sería todo de mi parte. Los invito pues a que puedan participar de los cursos que tiene preparados CICER Enterprise para ustedes, ¿no? Para mayor información, bueno, les paso con Bárbara para que pueda explicarle cuáles son los beneficios que tienen para ustedes. Sí, chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy a este curso. Asimismo, esperamos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes.
Asimismo, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, donde podrán enterarse de muchos cursos gratuitos, de paga, promociones, talleres, entre otros. Asimismo, chicos, les quiero comentar que Caesar Enterprise el próximo mes estará ofreciendo estos cursos en vivo. Tendremos 4 cursos aperturados, el cual es ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27001 Lead Auditor, Lead Cybersecurity y Ethical Hacking. Todos estos cursos serán en vivos, con profesores en vivos. Y lo mejor de todo, chicos, es que a todos ustedes, por habernos acompañado el día de hoy, Caesar Enterprise les quiere ofrecer, como una manera de contribuir a su participación, un 20% de descuento en cualquiera de esas 4 certificaciones, ¿sí? Si bien es cierto, en los próximos días estaremos colocando en nuestras redes sociales más información sobre estos cursos, el precio. Sin embargo, ustedes desde ya pueden acceder a este 20% de descuento, ¿sí? Especificar que es solamente para los que han participado en este curso gratuito. ¿Hasta cuándo tienen? Tienen hasta el 13 de octubre para que puedan acceder a esta promoción. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el cual se muestra en pantalla, o simplemente escanear el código QR. Bueno, ¿qué incluye estos cursos? ¿No? Nuestros cursos incluyen, como ya les mencioné, clases en vivo, incluye el voucher para un examen oficial con certificación oficial. Recordad que nosotros trabajamos con CertiProf, con CertJoin. También incluye un retake, es decir, un reintento en caso no se llegara a aprobar. Tenemos libros oficiales, simuladores, entre otras más promociones que incluye todo esto, ¿sí? Si ustedes desean mayor información, con gusto yo los voy a ayudar. Mi nombre es Bárbara y ya saben, solamente escaneen este código QR y yo les voy a estar respondiendo todas las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Asimismo, por el chat les compartí un enlace. Es nuestro grupo de WhatsApp. Aquí nosotros colocamos a todos ustedes para que puedan enterarse de primera fuente cuáles son nuestros cursos gratuitos, nuestros siguientes cursos en vivo, nuestros siguientes talleres y puedan tener mayor información sobre esto. Así que nada, chicos, les agradezco una vez más por habernos acompañado el día de hoy a este curso gratuito. Y ya saben, los estoy esperando para cualquier tipo de consulta o información. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan una buena noche.